Sean todos bienvenidos a este video de temas bíblicos, en el cual con mucho gusto, con un placer muy grande en lo espiritual, me siento de servir al Señor. Es un privilegio y una gran responsabilidad. Y también el gusto de servirle a usted, compartiéndole sana doctrina. Este es otro de esos temas que me han pedido ustedes y se los agradezco mucho. Es un tema controversial y ese tema ¿es correcto bautizar niños? Así que, gracias, este video está dedicado a saber lo que Dios dice acerca del bautismo infantil. Hay padres, yo he hablado con varios, he tenido esa bendición, que me preguntan con temor sincero, no fingido, sincero. Y me dicen, pastor, algunos son nuevos hermanos en la iglesia. Pastor, tengo unos niños, pero no los he bautizado. ¿Qué hago? ¿Estaré ofendiendo a Dios? ¿Los estoy arriesgando? Esto es algo que ha despertado ese temor, y ahora que usted me escuche, y más bien que escuche la palabra de Dios, todo temor quedará disipado. Se lo garantizo. El verdadero amor echa fuera el temor, dijo nuestro hermano Juan. Esta es una práctica de la ICR. Y lamentablemente, bueno, yo así lo tomo. Algunas iglesias, la mayoría de las iglesias presbiterianas, fíjese, bautizar niños. Pero déjeme decir algo así de una manera general. En las páginas de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no va usted a encontrar un solo caso, un antecedente así siquiera lejano, por asomo, de bautismo de niños. Eso ya cuenta, eso es importante. En el año 422 de nuestra era, hubo un papa llamado Clementino, que estableció el bautismo infantil como dogma, algo obligatorio para los católicos, fíjense. Pero déjeme, en lo que el tiempo me lo permita, compartirles 7 razones para rechazar el bautismo bíblico de niños. 7 razones para rechazarlo, para no aceptar bautizar a los niños, porque no es bíblico. Voy a ser breve. La primera, ya se la mencioné, no existe, escúcheme bien, ni un solo caso en la Biblia de bautismo infantil. Si no hubiera otra razón, esa vale. ¿Por qué no bautizas a tu niño? Porque no, en la Biblia yo no encuentro que los niños sean bautizados. Con eso valdría. Pero gracias a Dios tenemos más razones y muy, muy pesadas. Son de gran peso, La segunda razón es que los bautismos cristianos deben ser voluntarios, no impuestos. A los niños no se les pregunta, especialmente si son bebés, se les impone un bautismo que ellos no saben, no comprenden, no entienden el idioma, no saben nada. Solo lloran cuando los mojan y eso, pero no entienden. Este es un bautismo que debe ser rechazado. A la fuerza o involuntariamente no se debe hacer nada. Tercera razón, para bautizarse, nuestro Señor Jesucristo estableció unos requisitos, se los comparto porque siguen vigentes en la palabra de Dios y en los mandatos divinos. No hay caducidad, no hay fecha de caducidad. El día 40 de la resurrección de nuestro Señor, cuando Él fue levantado en el Monte de los Olivos, delante de sus 11 apóstoles, Él dio lo que conocemos como la gran comisión, el gran encargo. Se lo comparto, Mateo 28, 18 al 20. Así es escrito. Llegando Jesús, les habló y les dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y doctrinen a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué le parece? El Señor le dice a sus apóstoles, y claro que ellos físicamente no iban a poder llegar a todo el mundo, pero a través de los
nuevos cristianos que ellos iban a ir ganando, la palabra de Dios llegó hasta donde está usted, hasta donde yo estoy. El día de que Él es levantado, en el día 40, en Hechos 1, dice el Señor que iban a recibir poder de lo alto, el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra, mi hermano y hermana, fue mi corazón. Si había alguien lejos del Señor, ese era yo. Pues hasta acá llegó el Señor con su bendita palabra y me ha hecho su hijo y me dio la salvación con el perdón de todos mis pecados. ¿Qué le parece? Entonces el Señor dijo, vayan y doctrinen a los gentiles, gente que no iban a encontrar en todo el mundo, pues no nada más judíos, iban a encontrar gentiles, gálatas, tesalonicenses, romanos, africanos, egipcios, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están los requisitos. Eso quiere decir que un niño, especialmente si es bebé, no reúne estos requisitos, no entiende. Aun cuando el sacerdote, que no hay que decirles padre, Mateo 23:9 dice eso, el sacerdote le dice, imagínense qué grotesco, niño, ¿te arrepientes de ser borracho? Es un bebé. ¿Te arrepientes de tus adulterios? Los niños no tienen pecado, los niños son inocentes, son puros, no entienden el idioma. Si pudieran hablar, dirían, yo no tengo pecado, arrepéntete tú, sacerdote. Se muere el sacerdote ahí, ¿no? Pero no pueden ser doctrinados, por más que le explique usted a un niño o a un bebé, no van a entender. Si se trata de bautizarlos, no van a poder ser sumergidos, porque esa es la cuarta razón por la cual no se permite, no acepta la iglesia cristiana verdadera, el bautismo de niños. Porque la palabra bautismo se deriva de una palabra griega que es bapto, con B grande, bapto, B-A-P-T-O, que significa sumergir totalmente algo. En el bapto, en el bautismo, no bautizo, sino en el bautismo, el nuevo creyente es sumergido totalmente en agua. Si es un río, si es el mar, si es una pileta, o como he visto los hermanos que están en los cerezos, en los reclusorios, ahí hacen una de esas balsas inflables y ahí los bautizan. No puedo decir, pobrecitos, no, qué dignos, qué bonito, me enternece eso, ¿eh? Entonces vea, ya hay razones por las cuales debemos rechazar el bautismo infantil. Y el bautismo infantil que es bapto no es por aspersión y que le echan ahí con una jicarita, supuesta agua bendita, toda el agua es bendita porque la hizo Dios. Eso aparece en Génesis 1. Pero mire, si no hay inmersión, no hay bapto. Si no hay bapto, ese bautismo es inválido. Hay hermanos en la congregación que dicen, oye, ¿quieres recibir pláticas de bautismo? Dice, no, pues si yo ya estoy bautizado. ¿Cuándo si te acabas de convertir? No, mi mamá y mi papá me llevaron ahí a la iglesia. Ese bautismo no vale, ese bautismo no vale. Le decía a los hermanos hace tiempo, a un grupo que estaba preparando para el bautismo, antes en mi época, en los parques, éramos pueblito aquí en Puerto México, se hacían algo que se llamaba kermés, con K, ya ni se usa una palabra francesa, creo. Y ahí se casaba uno, fíjese, fulanito con fulanita, quien ni conocía, a ver, ¿quién quiere casarse? Yo. Y los testigos, y ya, y no solemne según ellos. Pura farsa, no valía, ni modo de que ya se iban a vivir juntos y de luna de miel. Todos sabían que no valía. Del mismo modo, el bautismo infantil es una farsa, no vale delante de Dios, porque los requisitos ya se los expuse. Que sea adulto, que esté consciente de que es un pecador, que oiga el evangelio, la palabra de Dios, no un canto que lo haga llorar y lo haga sentir emociones, no, que oiga la palabra de Dios. Ustedes son salvos, dijo Jesús, por la palabra que les he hablado, no por los cantos que se sepan, sino por la palabra. Y que acepte a Jesucristo, y no solo eso, que sea doctrinado para que esté consciente de lo que va a hacer y no sea un simple chapuzón, no porque lo dijo el pastor, no porque lo dijo mi novia, sino porque él está consciente de lo que va a hacer. Y además debe ser por inmersión y además debe ser trinitario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Ahora mire, aquí yo veo mucha crueldad y la crueldad no es de Dios. Ya sabe quién es el padre de la crueldad.
Los sacerdotes han enseñado esto. Le dicen a los padres que tuvieron un niño, ¿quiere usted bautizar a su hijo? Tiene que hacerlo. ¿Pero por qué? Porque si muere su niño, fíjese, la insidia, la maldad, si muere su niño sin estar bautizado, se va a ir al limbo. Y los padres normalmente dicen, ¿qué es eso, sacerdote? Padrecito, dicen ellos. ¿Qué es eso? Es un lugar donde no sufren ni gozan. Están como vegetales, como en coma. ¿Quiere usted arriesgar que su hijo vaya ahí? No, ¿qué hago? Bautícelo. Pues sí, con tal de librar al niño de ir al limbo, pues lo bautizan, pero lo están espantando con algo que no existe. Vea usted eso, aférrese a la palabra de Dios. Mire, la doctrina del limbo no ha estado siempre en la iglesia, surgió siglos después, claro, por un papa mentiroso, siervo del diablo. Tengo que decirlo. Pero nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho carne, destruye hasta sus cimientos la falsa doctrina del limbo. Porque Él dijo en Mateo 19, 13 al 15, y se lo comparto textualmente, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Él dijo así, y gócese. Así está escrito. Jesús estaba cansado. Y le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos. ¡Qué hermoso, qué privilegio! Y orara. Pero los discípulos lo regañaron a los padres. Dejen descansar a Jesús. Pero Jesús dijo, escúcheme y aplíquelo a su vida y con sus niños. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no dice aquí, siempre y cuando estén bautizados. El reino de los cielos, punto y aparte. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, Jesús se fue de ahí. ¿Qué le parece? ¿A quién le va a creer? ¿A un papa y a miles de papas que hubieran y Dalai Lamas juntos y imanes musulmanes? ¿O a Jesús, quien dijo que Él es la verdad, el camino y la vida? Usted decide, pero de lo que decida tendrá que dar cuenta en el día del juicio. Piénselo bien. Como pastor, he tenido el penoso deber cristiano de ir a compartir la palabra en lugares donde ha muerto un niño. No hay dolor más grande que eso, la muerte de un niño, la muerte de un hijo. Pero puedo decir con absoluta certeza, con la mirada puesta en mi Señor, que he visto el poder vivificador, alentador, esperanzador de la palabra del Señor. A esa madre, a ese padre destrozado, con el alma rasgada, les digo, sé que su dolor es muy grande, pero consuélense, porque su niño está en el reino de los cielos. Y lo digo con esta base bíblica firme. No tengo nada de qué avergonzarme, firme. No estoy diciendo una mentira piadosa, sino una gloriosa realidad, porque, lo repito, de los niños es el reino de los cielos. Y eso es porque viven en candor, en inocencia, no saben qué es pecado. El bautismo cristiano, en Marcos 1:4 dice que el bautismo es para arrepentimiento. ¿De qué pecado se va a arrepentir su niño? ¿Y sabe qué? Otra arista espinosa, aguzanada y podrida de esta doctrina de bautismo infantil es que genera dinero, produce ganancias a esta iglesia ramera que ha fornicado con los gobiernos del mundo y está embriagada con la sangre de los mártires. Así lo vio Juan en Apocalipsis 17. Esto es algo que usted debe tomar muy en cuenta. No mis palabras, sino lo que el Señor le está diciendo. Ahora, el Señor dice que para después de la muerte, escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. Para después de la muerte hay solo 3 destinos. Es el cielo para los salvados, el infierno para las almas de los perdidos, desde Caín hasta el último, de los que mueran sin Cristo. Eso es para las almas de una manera temporal. Y el tercer destino, post-mortem, es
el lago de fuego y azufre que arde eternamente y que es la muerte segunda. Apocalipsis 10, 11 al 15, Apocalipsis 21, 8. Pero ¿sabe qué? 3 destinos post-mortem. Más la Iglesia Católica Romana añadió 2 más: el limbo y el purgatorio. Decida usted a quién le va a creer. Busque la palabra limbo, busque la palabra purgatorio en la Biblia, no solo en la Reina Valera que usamos los evangélicos, en la Félix Torres Amad, en la Nácar Colunga, en la Jerusalén, la que usan los de la ICR. No va a encontrar estas palabras porque son doctrinas falsas, espurias, de origen ocultista, que surgieron siglos después de la muerte de nuestro Señor y de sus apóstoles. Y finalmente le digo algo que también pesa muchísimo. Jesús, nuestro amado Salvador, no fue bautizado de bebé ni de niño. Lo circuncidaron porque él era judío y al 8º día debía ser circuncidado, pero no lo bautizaron de niño. Él fue bautizado ya de adulto. Le comparto y se lo demuestro. Lucas 3, 21 al 23, así está escrito. Aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, qué glorioso, el cielo se abrió. Aleluya. Cuando bautizaron a María, a Pablo, a quien usted diga, no pasó nada de esto. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y fue hecha una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en el cual me he complacido. La Santísima Trinidad. El Padre habla: tú eres mi Hijo amado. El Hijo está en el río Jordán bautizándose por Juan, Jesucristo, y el Espíritu Santo desciende como una paloma. Por eso el bautismo es trinitario. Y escúcheme, versículo 23 de Lucas 3. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Eli. Se creía que era hijo de José, nosotros sabemos que era hijo del Espíritu Santo. José lo sabía también, pero fue bautizado a los 30 años, no de niño. Eso tiene que contar definitivamente. Así que revise usted su bautismo, hermano. Si es usted adulto, su bautismo debe ser, repito, de adulto, que oyó el Evangelio, que era usted un pecador, que se arrepintió, que aceptó a Jesucristo, que fue bautizado por inmersión y que fue bautizado trinitariamente. Si no reúne esos requisitos, vuélvase a bautizar porque su bautismo no está correcto bíblicamente. Hay personas que quizás terminan una carrera, pero hicieron trampas en exámenes y corrompieron acá y no entregaron ciertos papeles y ya les van a dar el título según ellos, y no, los regresan a estudiar a la primaria, a la secundaria, a la prepa. Tenga usted cuidado. Termino con 2 puntos. El Espíritu Santo, a través de nuestro hermano Pablo, nos da una advertencia y es para usted y para mí. Aparece en Colosenses 2, 8, 9 y así está escrito. Miren que nadie los engañe por filosofías y vanas sutilezas como esta de andar bautizando a los niños para que no se vayan al limbo. Según las tradiciones de los hombres, fíjese qué explícito, conforme a los elementos del mundo, pero no según Cristo. Y escúcheme, porque en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad en forma corporal. Todo lo que Dios es en espíritu habitó plenamente en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en la forma física que Él se manifestó casi 30 años aquí. En Isaías 8:20 dice que nuestras enseñanzas deben ser sometidas a la ley y al testimonio, al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Si enseñamos algo que no está conforme a la palabra de Dios, somos mentirosos, somos obreros fraudulentos, y el Señor nos va a llamar a cuenta. Así que si usted, hermano, es un predicador de la palabra de Dios, cumpla esto que le estoy compartiendo. Finalmente le digo algo. En el siglo XVI se formó un grupo, especialmente en Suiza, era la plena reforma. Y estos hermanos suizos se dieron cuenta al leer la Biblia de que los niños no deben ser bautizados, sino solo los adultos. Y entonces empezaron ellos a bautizarse. Ya habían sido bautizados de bebé en la ICR, pero se dieron cuenta, llegaron a la conclusión correcta y sabia
de que ese bautismo no valía y se bautizaron ahora de adultos. Por eso la gente les empezó a llamar los rebautizados, que en aquel idioma, en latín, el griego, es anabaptista, nuevamente bautizados. Así se les conoció, anabaptista. Fue un grupo muy importante en Suiza, en Holanda, llegaron a Bélgica, llegaron a Alemania y ahora están en México, están aquí. Hay un grupo fuerte aquí en Campeche, Opelchen se llama el lugar. Hubo un líder muy importante, Menno Simons, aunque Mumster fue uno de sus fundadores, pero Menno Simons formó un grupo tan grande que se les conoce como los menonitas. Y los anabaptistas, ¿por qué los cito? Porque cuando la ICR se dio cuenta de que estaban siendo bautizados otra vez de adultos y que no bautizaban a sus niños porque llegaron a la conclusión correcta teológicamente de que no era una manera de vida de honrar al Señor, los persiguieron a muerte y los quemaron vivos. Les amarraban piedras en el cuello y los tiraban al agua para que murieran ahogados. ¿Quieres volverte a bautizar? Pues bautízate así, le decían en burla satánica. Todos ellos, cientos de miles, perdieron la vida así, los anabaptistas, dignos siervos del Señor, que pronto vamos a verlos y hablar con ellos. Pero esto es una prueba más de la crueldad de la ICR, manchada de sangre, embriagada con la sangre de los mártires. Al despedirme le digo algo. Vamos a defender la sana doctrina acerca del bautismo. ¿Cómo? No bautizando a nuestros niños y combatiendo las mentiras de esta doctrina con la palabra de Dios, a la que el profeta Jeremías, Dios dice por medio de él, que la palabra del Señor es como un martillo que quebranta la piedra. Y nuestro hermano Pablo en Efesios 6 le llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Concluyo otra vez citando las palabras de Jesús el día que se despidió de sus apóstoles. En Mateo 28:20, el último versículo de ese evangelio sagrado, dijo Jesús así: enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Enseñemos a la gente, a nuestra familia, a nuestros niños, las cosas que Jesús ha mandado. No las de que estos hombres mentirosos han mandado, sino las que Jesús ha mandado. Ha sido para mí un placer muy grande, un privilegio servirle al Señor. Le agradezco a usted que me vea todavía. Le pido que haga contacto conmigo, por ahí va a aparecer mis datos. No sea usted un dique, una barrera, un obstáculo. Sea usted un acueducto para que esta palabra que le he compartido llegue a más gente. Comparta estos videos si usted cree que están bíblicamente fundados. Y así, mirándolo a los ojos, le doy un fuerte estrechón de manos, un abrazo fracturante. Y le ruego al Señor que atalaye entre usted y yo ahora que nos vamos a separar. Y como siempre le imploro que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.